Podréis imaginar que vengo de la playa y he tomado un poco el sol, pese a que creo que no se me nota, o podría también deciros que vengo de la siesta, que un domingo pues tiene algo más de sentido, y creo que es un poco más la segunda opción. Y espero que estéis pasando un fin de semana de lujo. Aquí al menos en Barcelona empieza a hacer un calor ya tremendo, empieza ya a complicarse la cosa. De hecho tengo el pingüino aquí tirándome un poco de aire dentro de lo que puede. Pero bueno, estamos aquí para hablar un poquito de Bitcoin, ya que al final pues es la moneda que queréis saber más vosotros. Ya sabéis que vamos a hacer ahora mismo un pequeño análisis técnico. Hablaremos de una noticia que me ha sorprendido y que la acaban de publicar hace 18 segundos. Y también analizaremos alguna que otra monedita de las más importantes que siempre vamos analizando. Igualmente, ponerme en los comentarios, ¿creéis que Bitcoin va a empezar a subir? ¿Creéis que va a bajar? De hecho, algunos de vosotros, como crítica constructiva, me decíais que a lo mejor era un poco pro Bitcoin en cuanto que fuese alcista. Es decir, que el panorama indicaba de que iba a ser una situación más bajista y que yo apostaba más a una situación alcista. Puede ser, pero al final ya también yo también me rijo más en cuanto a mi análisis. Al final hay muchas indicaciones, hay muchas personas que van a opinar B, que van a opinar B, y al final las dos son opiniones válidas, porque nadie sabe qué va a ocurrir y los mercados son probabilidades. Entonces, cuando muchas personas tienden a pensar me lo invento, ¿vale? Que en la situación actual, por ejemplo, el Bitcoin tiene que bajar, a lo mejor a veces es lo contrario, porque muchas veces la psicología de los mercados juega en contra de las masas. Entonces, si ahora mismo muchas personas están empezando a decir que Bitcoin va a empezar a subir, pues a lo mejor va a lo contrario. Entonces, yo esto pues ya me he dado cuenta de que a veces se cumple, a veces no. Entonces, al igual que también hacemos estos análisis, yo me expongo, me puedo equivocar. De hecho, no tengo ningún problema, porque de todos los vídeos que hemos estado haciendo en el canal, en varias ocasiones también nos hemos equivocado, pero porque nadie tiene la verdad absoluta y a veces en estas situaciones es más complicado de lo habitual. No es como el mercado de Forex, que tú te riges a unas estrategias y normalmente pues el mercado pues sigue pues una trayectoria que más o menos la puedes traquear. En este caso, en el mercado de criptomonedas, que ya sabéis que yo tampoco no es que lleve mucho tiempo, pero me considero una persona que ya empieza a estar dotada, pues estamos viendo movimientos que al menos que yo desde mi punto de vista, siendo analista técnico, trader, pues no me había percatado, y entonces pues a veces es normal que el ratio de acierto pues se vea reducido, pero es algo más que común, y muchos de los youtubers, y no solamente youtubers, analistas que veis por internet, pues también se van equivocando, pero es que es parte del juego. Aquí ya sabemos que cuando entramos podemos ganar y podemos perder, no es solamente ganar o solamente perder, tenemos probabilidades. Entonces jugamos con ellas. Y bueno, vayamos ya con la primera noticia que tenemos por aquí, primera y última. Ya estamos aquí. ¿Qué ha pasado con la transición? Lo que he hecho es recortarla, es decir, vamos a hacer esta transición porque la otra vez es como que tardaba mucho y era un poco molesta. Entonces, vayamos ya con el grano, vayamos con la información. Y como veis en pantalla, Michael Saylor compara comprar Dogecoin a apostar en los juegos de azar de Las Vegas. Bueno, lo han publicado hace escasos segundos, de hecho por eso la he puesto, porque me parecía algo interesante. Aquí tenemos un poquito más de información. Michael Saylor compara Dogecoin con un juego de apuestas, pero no lo condena por eso. Dice que los adultos son libres de apostar. Bueno, pues al final pues es una definición de lo que sería Dogecoin, es decir, Dogecoin está ahí, quien quiera apostar, quien quiera jugar con esta moneda, pues lo podéis hacer. Yo siempre he dicho que Dogecoin es una forma de ir al casino sin ir al casino, y estando dentro del marco de las criptomonedas. Pero al final pues no sabemos si tiene un trasfondo todo este tipo de noticias. Yo al final voy con mucha cautela, es decir, todo lo que leo por internet me lo intento revisar varias veces. Lo que pasa que ahora mismo me pilláis un poco en blanca porque esto de aquí pues lo acaban de sacar, he visto el titular, me ha hecho gracia y por eso os lo quería compartir. Pero sí que es cierto que muchas personas ya han comparado Dogecoin como ir al casino, y yo creo que he sido no de los primeros, porque al final es imposible, pero sí que siempre he opinado de que Dogecoin es ir al casino, pero es que no es algo malo, al contrario, yo siempre he dicho que apostar, invertir, ya sea una meme coin, sea un Dogecoin, o sea simplemente cualquier criptomoneda o token,
ya tiene pues algo de bueno, porque estás invirtiendo en el ecosistema de las criptomonedas. Entonces pues esto la verdad es que son buenas noticias. Al final también pues son noticias un tanto polémicas, porque al final la gente pues las acaba compartiendo y sacando un discurso que no es. Pero por ahora tenemos esta noticia, es lo único interesante que he visto a lo largo del día de hoy, por eso no quería añadir nada más. Pero vayamos ya con el gráfico. Vamos a ver con el gráfico del Crypto Fear and Greed. Y justamente hace un mes que teníamos 27 en este indicador. Ya sabéis, a más que sube, pues a más que sube el porcentaje. Siempre habíamos estado desde las últimas semanas entre 20, 22, 23. Esto es cuestión de los últimos días que ha empezado a despuntar, pero obviamente también teniendo en cuenta que el gráfico pues es un poco más atractivo. Yo al final pues me rijo un poco a mis análisis, a mis indicadores, a mi forma de leer los gráficos. Pero sí que es cierto que al final estamos en el rango, estamos en la zona de acumulación. ¿Por qué es una zona de acumulación? Pues porque la gente lo que está haciendo es comprar, comprar, comprar y realmente hay pocas ventas. O sea, sí que hay ventas, obviamente, si no el precio se estaría disparando, pero el interés por Bitcoin ahora mismo pues está bastante parado. Entonces yo creo que lo que debería de empezar a ocurrir, una secuencia de noticias que afectasen para bien, pero para mucho bien a Bitcoin. No sé por qué de golpe me vuelvo negro. Vale, al menos ahí un pelín mejor. La cuestión es que hemos de esperar noticias, ¿vale? Las noticias lo que van a hacer es impulsar el precio de Bitcoin. Ya sabéis China cómo se ha puesto con las prohibiciones de minado. Entonces pues esto al final lo que hace es perjudicar el precio de Bitcoin. Pero bueno, ya llevamos semanas, iba a decir noticias, llevamos semanas donde el precio se mueve en rango más que nada por la falta de, podríamos decir, de chichilla, de chicha, de información, de datos, de noticias que nos hagan pensar de que Bitcoin está empezando a levantarse. Al final, yo lo que quiero indicaros es lo siguiente. Este es el análisis que vamos a hablar ahora mismo. Tenemos el MACD alcista, esto es importante, pero de hecho lo tenemos alcista desde hace ya días, desde el día 23 de mayo. Y por otro lado tenemos la ruptura de la línea de tendencia bajista, esta que llevamos comentando desde hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que la validez de una línea de tendencia se pierde cuando se empieza a romper, empieza a bajar, luego vuelve a intentar romperla, retestearla, y más o menos aquí yo creo que empezó a decantarse un poco el futuro del precio de Bitcoin a corto plazo. Es decir, ya estáis viendo que aquí pues por ahora se había respetado muy bien, pero es que aquí sí, se respetó mínimamente bien, es decir, el primer intento guay, segundo guay, el tercero ya como que no tan guay, y es porque ya hemos visto cómo el precio ha roto definitivamente, porque hemos tenido una secuencia de 3 velas alcistas rompiendo esta línea de tendencia bajista. Entonces ahora mismo lo que nos debería de interesar es un máximo creciente, es decir, que el precio al menos pues llegase a estos niveles, que imagino que rechazarán la media móvil diaria de 50, para poder apoyar por aquí, para seguir subiendo. Entonces ya estaríamos viendo que los mínimos crecientes se acabarían cumpliendo y sobre todo dejaríamos detrás toda esta línea de tendencia bajista que lleva ya pues varias semanas pues aguantando el precio. Entonces también es importante saber, porque esto lo he apuntado después, que este nivel de soporte, o sea, sí, este nivel de soporte yo no lo tenía en cuenta, pero estaba intentando buscar por qué el precio frenó en estas zonas. Y claro, nos ponemos a pensar y decimos, ostras, vamos a lanzar aquí un suelo a ver qué ocurre. Y al final pues tiene bastante peso, de hecho más del que me pensaba. Vamos a ver los puntos de inflexión en este suelo. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6. Y eso es importante de saber, donde el cuerpo de las velas ha frenado justamente en este suelo. Ya veis que por aquí, al final, pues no consiguió romper hacia abajo. De hecho, durante todo el día llegamos a estar entre los $30.000 y los 33.000. Y nos quedamos en los 33.000. Por lo que al final, pues sí, tenemos un nivel que yo había dejado un poco de lado. Y por ahora, pues se está manteniendo. Entonces, bueno, podríamos ver cómo se puede empezar a desarrollar una pequeña acumulación aquí, ¿vale? Que puede durar varios días. O podríamos ya, como he dicho, empezar a buscar media móvil diaria. Probabilidades hay muchas. O sea, al final, si nos vamos ahora mismo en el método Wyckoff, ¿vale? Que ya sabéis que preparamos hace unos días, pues teníamos el primer impulso, la primera corrección,
y ahora mismo el timing al final es lo más complicado de clavar, ¿vale? Por eso siempre al final nosotros intentamos adivinar cuál va a ser el movimiento, pero no con el tiempo y clavándola con exactitud, es bastante complicado. Pero por ahora lo que nos interesaría es que hiciese ese impulso, ¿vale? Porque no estamos teniendo movimientos muy agresivos con Bitcoin. Sí, tenemos 3 días alcistas, pero mirar qué 3 días alcistas han sido. O sea, a ver, no es por quitar los ánimos, pero han sido un 5,76% cuando hay días que hemos hecho pues un 7,57%. No hablo de estos días de aquí, donde llegamos a tener un 14%. Entonces, lo que necesitamos es conseguir los máximos crecientes, o sea, rompiendo los máximos recientes que tenemos aquí, pero con bastante notoriedad. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar donde estamos. Zona de acumulación. Entonces, como más acumulemos, obviamente el impulso va a ser más agresivo. Ya sabéis que después de cada bull run que hemos tenido, pues la corrección ha sido un poquito más agresiva. No me cabe duda de que Bitcoin, a medida que vaya pasando el tiempo, en el siguiente rally alcista que tengamos, la corrección también va a ser más agresiva, porque hay más dinero de por medio. No es lo mismo un bull run, me lo invento, de 1000 a 5000 que de 10.000 a 50.000, o en este caso ya serían los 64.000. Obviamente pues tiene sus diferencias y al tener más dinero de por medio pues las manos queman más. Entonces gente que tiene bitcoins pues las emociones les corren más por las manos. El día ya que bitcoins que estén repartidos por todo el mundo estén en manos de grandes inversores, grandes instituciones, incluso gobiernos, pues ya nos va a dejar mucho más tranquilos, porque, bueno, no nos va a dejar más tranquilos, bueno, sí, podemos decir que sí a nosotros, porque las manos débiles ya habrán vendido, entonces el precio de Bitcoin se va a establecer, porque la idea de Bitcoin es no un peer-to-peer, sino más un valor de refugio, que perdure en el tiempo. Mi idea con mis inversiones, yo no estoy viviendo ahora mismo de mis inversiones, es decir, yo lo que estoy haciendo es sacar dinero de otros lados y lo estoy invirtiendo a largo plazo, pero yo con lo que estoy viviendo es de otras cosas. Yo siempre lo he dicho, igual que con el trading podría vivir, sí, pero lo que estoy haciendo simplemente es seguir acumulando interés compuesto. O sea, yo quiero crecer mi capital para el día de mañana, pues decir, oye, me olvido de trabajar y hasta aquí hemos llegado, pero mi labor aquí no se acaba en hacer dinero. Mi labor aquí es seguir progresando, seguir evolucionando, informar y sobre todo seguir aprendiendo, porque es que si no al final te aburres. O sea, cuando llegas a tu tope y dices, pues ya no quiero aprender más, pues al menos mi ambición no es esta, mi ambición es la de seguir aprendiendo. Entonces, si nos vamos al gráfico de una hora, ya para finalizar, vemos lo siguiente, ¿vale? Que justamente sería por aquí. Claro, tenemos los niveles de 36.000, que son los que marcamos en esta zona de aquí, ¿vale? Si veis este pico de aquí, es este pico de aquí. Entonces, de todo este rango que hemos tenido, han habido dos niveles importantes. Ha sido el de los 41.000 y el de los 36.000. Entonces, hasta que no rompamos los 36.000, yo no veo nada diferente. Simplemente un rango, zona de acumulación, ya veis, o sea, al final esto sería el gráfico de una hora. No hay que descartar que venimos de un máximo histórico, donde había mucha euforia. El precio ha caído y obviamente pues mucha gente pues se ha desinteresado por Bitcoin, esto no me cabe duda. Entonces, hasta que no rompamos lo que sería este nivel de aquí, ¿vale? Tenemos la línea de tendencia bajista, o sea, alcista, que nos está aguantando por ahora bien el precio, pero hasta que no tengamos un impulso importante, que podría ser como este que tuvimos aquí, ya veis que de aquí a aquí, en cuestión de nada, en cuestión de un día y 2 horas tuvimos un 12%, hasta que tengamos un movimiento del 12%, por ejemplo, pues tampoco no vamos a ver nada diferente en el gráfico, porque claro, un 12% en situación donde estamos ahora, pues ya te lleva más o menos a niveles de $40.000, que es algo que llevamos ya pues desde el 17, pues mira, podemos decir desde el 17 de junio que no hemos tocado. Entonces, paciencia, si es que el día que empecemos a llegar a esas zonas el panorama va a cambiar rotundamente, pero ahora mismo simplemente pues a esperar y volver a esperar, ¿ok? Pero bueno, no hay que ser negativos, tampoco hay que ser positivos. Yo creo que me estoy considerando persona neutra aburrida, sí, no hay ningún problema. Al final los mercados funcionan así, o sea, tendremos fases del mercado donde podremos ser un poco más alcistas, más bajistas, pero es que a mí la sensación de que me da ver los gráficos es que empiezan a haber señales alcistas, pero si tú lo miras siendo frío, es decir, viendo el gráfico como un valor normal, sin tener en cuenta que es Bitcoin, te da la sensación que es un valor bajista.
porque sí, está acumulando, pero puede ser que vuelva a recaer, porque es como que le está faltando esa energía alcista que podríamos ver en otros activos. En este caso, pues Bitcoin por ahora, pues bueno, en tierra de nadie, podríamos decir. Así que bueno, dejamos el vídeo por aquí. Como siempre, os agradecería que dejarais un buen like, suscribiros, a ver si me puedo comprar un aire acondicionado. Sería un gran paso para esta habitación, porque es un dolor de cabeza. Pero bueno, un saludito y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.